Alituta mashi. Alituta mashigu. Imanaya. Alicia. Imanaya. Alituta. Lituta, Wokim. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Panicuna. Alituta mashikuna. Por fin pude conectarme a Zoom. Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra sexta clase de Quichua inicial. Estamos ya listos para empezar. Bienvenidos a todos y qué bueno que se hayan sacado un poquito de tiempo para continuar con nuestro proceso de aprendizaje de nuestra lengua ancestral, el Quichua. Esperemos 2 segundos más que se conecte el resto de gente en Zoom, que estamos en 385, 400 y algo con esto. También estamos ya en Facebook Live con otros 151 más, entonces creo que estamos listos para poder empezar. Entonces, empezamos. Callaripanchi con todos. Bienvenidos a Lishamushka. Welcome to everybody. Estamos en nuestra sexta clase de Quichua inicial por internet. Igual también, como podrán ver, hemos añadido también un logotipo nuestro, que todo el material que compartimos tiene licencia justamente para eso, para enseñar, para aprender, sin que nadie pueda usar nuestro material ni nuestros videos para usufructuar. Entonces, hemos añadido también el logo que nos permite justamente esa opción. Un poco también para recordar sobre el curso, estaba escuchando también, hay personas que están por primera vez acá, bienvenidos. Zoom está abierto hasta para 1000 personas, no necesita contraseña, se puede entrar directamente también. Desde la semana pasada también ya lo publicamos en Facebook para que puedan ingresar desde ahí. Para participar hay que levantar la mano y luego iremos eligiendo las personas que puedan participar en cada una de las clases. Igual también algo nuevo, desde hoy vamos a hacer una pequeña práctica también. Estamos ya en nuestra sexta clase, sabemos de los saludos, sabemos de los nombres, sabemos dar nuestra edad, sabemos dar justamente de qué ciudad también somos. Entonces, va a ser eso. Cuando empecemos la participación, pues entonces, Pitakangi, ¿cuál es su nombre? Ñucashu Timi, lo que corresponde. Y también Maimanda Takangi, Ñucaka, Kai Yaktamanda Mikani. Y también cuántos años tiene, únicamente para que nos vayamos conociendo y que vayan practicando también ese pequeño diálogo. Entonces, eso, para todos los que quieran participar, eso será también, desde hoy en adelante, vamos a ir practicando también poco a poco el tema de diálogos y que se vayan sintiendo cómodos con nuestro proceso de aprendizaje. Aquí me están diciendo algo también. Sí. Ok, entonces el chat también de Zoom está desactivado, entonces no se podrá escribir nada para allá. Todas las preguntas que hagamos, que lo hagan por Telegram. Al final de la clase abrimos una sección de preguntas, algunas dudas que no estén claras o algo, pues entonces que las podamos nosotros contestar
en el transcurso de la clase. Abriremos Telegram y también Zoom, algunas de las personas que quieran participar. Y también a la gente que está ahora en nuestro Facebook también. Hoy también entraremos a nuestro Facebook y también ahí saludaremos y ojalá hay algunas preguntas también para todos nuestros estudiantes que también nos siguen por Facebook Live. Entonces, vamos un poquito también adaptándonos, vamos mejorando la interacción que es necesaria e indispensable en todo proceso de enseñanza de lenguas. Hay muchas personas que todavía están preguntando por los libros. Eso se puede bajar desde quichua.net, la sección de libros, se puede bajar. Hoy también he pegado ya en el Facebook también directamente los enlaces para los libros y los diccionarios también, para que tengan acceso a ellos, así que bajarlos es importante que los tengan. Estoy viendo que hay mucha gente también que los imprime. Bueno, eso ya cada uno tenemos nuestra forma de acomodarnos, de estudiar. A algunos les gusta el papel, a algunos nos gusta la forma digital, entonces, como se sientan mejor. Entonces, esa sería el tema de los libros. Por favor, bajárselos también. El tema del diccionario también es importante que se lo bajen, porque estoy recibiendo decenas de mensajes en Telegram preguntando cómo digo hola, cómo digo amarillo. Entonces, eso, por favor, si lo pueden hacer en el diccionario, ayudarían un montón, porque hay otras cientos de preguntas que necesitan otro tipo de respuesta que no están en los diccionarios y es a lo que nosotros nos enfocamos. Y de ahí, si alguien quiere saber cómo se dice amarillo, pues hay que revisar la clase anterior o si directamente buscar en el diccionario. Así que esta recomendación también y ese pedido, que por favor nos ayuden también a ayudar al resto de personas que queremos ayudar a todos, pero tenemos cientos de mensajes que hacemos lo posible para responder a todos, pero responder a alguien que nos pregunta cómo se dice amarillo, pues no creo que sea lo adecuado cuando se puede simplemente coger el diccionario. Entonces, esa sugerencia justamente para que pongamos un poquito también de atención y que podamos aprender también, porque eso se aprende también mucho en el diccionario. Las clases también, después que nosotros terminamos, las editamos y las colgamos en el YouTube de Quichuashon. Entonces, hay mucha gente que prefiere YouTube y bueno, a veces también como ya tenemos el YouTube conectado a la televisión, es mucho más fácil también de esa manera. Entonces, como prefieran. Entonces, estamos saliendo en Zoom, estamos saliendo en Facebook y también salimos en YouTube. Entonces, cualquiera de las redes sociales que ustedes prefieran. Las preguntas que sean realizadas relacionadas a la clase, por favor. Y la recomendación que siempre hacemos también es estudiar en casa, repasar, practicar. Las lenguas se aprenden hablando. Exactamente, entonces no hay otra forma. Entonces, la recomendación es que, por favor, si pueden repasar para que sigan mejorando la pronunciación y recordando las palabras también. El tema de nuestro canal de Telegram, para los que están aquí primero y también los que nos escriben por Facebook también, que por favor nos envíen esto, que por favor nos ayuden con esto. En lo posible, ayudamos, pero igual también toda esa información está en el chat de Telegram. Lo que hay que hacer es bajar el programa, instalarlo en el teléfono o en la computadora. También funciona muy bien en la computadora. Lo pueden hacer desde telegram.org. O también, y luego de eso puedes entrar a nuestro canal que es t.me/quichua.net. Ahí ahora mismo estamos con 5,054 miembros que están en el canal de Telegram. Tiene cada espacio hasta 200,000. Así que tenemos bastante espacio. Y lo usamos más que todo también porque cuando respondemos una pregunta, llega a los 5,000.
Entonces, de los 5,000 habrá unos 10 o unos 20 que tienen la misma duda. En vez de responder a uno solo, pues respondemos a 20 inmediatamente. Y además tiene las otras opciones que podemos poner todos los PDFs, podemos hacer un montón de cosas con Telegram que no tiene WhatsApp. Entonces, ese es nuestro canal principal de comunicación. Para los que quieran ingresar también, hay algunos que se han inscrito, recién están integrándose. Igualarse en Telegram, ahí están todas las clases colgadas, están los videos y todo lo demás, y luego pueden incorporarse acá sin ningún problema. El tema también de escuchar la pronunciación avanzada, estamos pensando también qué podemos hacer con el grupo de personas que se encuentran aquí y que son quichua parlantes, que están también aprendiendo, bueno, quieren también aprender otro nivel. Ahorita estamos en el inicial, en el básico, y ellos como son quichua parlantes necesitan mejorar su escritura, necesitan, algunos han dicho también certificación, hay algunos que quieren mejorar para traducir y todo lo demás. Entonces, estamos viendo qué se pudiera hacer, pero por lo menos tenemos este ejercicio que lo hemos pasado y está en el Facebook de Quichuashon. Y ahí también está toda la información. Y ahora vamos ya directamente un poco a recordar la clase anterior. Voy a hacerlo un poquito más grande. Parece que la clase anterior no se veía tan bien. Entonces, ahí creo que estamos claros. La clase anterior habíamos visto los verbos. Estamos intentando dar el material necesario, los elementos necesarios para que poco a poco vayan cambiando, vayan aprendiendo la lengua, para que vayan poco a poco mejorando el vocabulario, su léxico. Entonces, empezamos con los pronombres, tenemos también los saludos, estamos viendo algo también de los morfemas y los verbos. Entonces, con eso ya podemos ir armando las oraciones simples, y esa será una de las tareas también que haremos al final. Entonces, vamos a empezar con algunos de los estudiantes que quieran participar para un poco con la pronunciación de los verbos que habíamos visto en la semana anterior. Empezamos. Los que quieran participar, por favor, levantar la mano para ir admitiendo a quien deseen por acá. Empecemos por aquí. Sara Muso. Sara. Ajituta mashikuna. Alituta Mashi. Imanaya Takangi. Aji mikani. Alipacha. Maimanda Takangi. Alijam Kapani. Ambatomunda ñuka kani. Alipacha. Masna Watata Tacharingi. Ñam chusku chunga kanchis watakunata charin. Alipacha, Alipacha Mashigo. Muy bien. Esa será justamente el mínimo diálogo que haremos para que un poquito vayan practicando una mínima conversación, ¿sí? Entonces, ayúdanos, por favor, con los verbos que tenemos en pantalla, a la pronunciación de cada una. Ña. Mikuna, comer. Uyana, jugar. Cuyana, amar. Asina, reír. Campina, curar. Quiscana, escribir. Quiscacatina, leer. Muy bien. Si tú estás en Ambato, entonces tú estás cerca de los Salasacas. Y justamente ellos tienen la pronunciación de lo que mencionaste ahora, Quiscana. Nosotros acá decimos Quilcana, pero está correcta, está correctamente. Y eso es bueno también tener las diferentes variantes que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Sara. Ña. Apaga el micrófono, por favor. Yupaychani mashi. Kikinda Yupaychani. Michelle Pinta. Ajituta yachachi. Alituta Yachajuj, casi digo Yachachi. Imanaya Takangi. Allí la mikani. Kikinta.
Agila, tú eres de Chimborazo, ¿no? Ari, pura. Ari, Agila. Qué bueno que vayamos viendo estas variantes, ¿no? Y ahora que ya vamos pronunciando también, para que vean justamente, y esa es la belleza de la diversidad de las lenguas, ¿no? Que nos entendemos, decimos lo mismo, pero tenemos nuestra pronunciación especial. Sinaka, Maimanda Takangi. Liktoma. Likto chiborazo ñuka mikan. Maimanda Ningi. Maimanda Ñuka causan. Maimanda Ningi. Ñuka causan causani tungurahuapi. Yeah. Y de Chimborazo mikan. Alimari. Mas na watata charingi. Chunga pusak. Chunga putsa. Chungapusa watata. Alipacha masigo. Katipashon kaita yanapaway. Kai imachikunata. Kilka Katingapa. Si nos puedes ayudar con estos verbos, por favor, para la pronunciación de los mismos. Yachakuna, aprender. Puñana, dormir. Purina, caminar. Rimana. Sí. Puñuna. Puñana. Puñuna, dormir. Ajá. Puñuna, dormir. Purina, caminar. Rimana, hablar. Tarpuna, sembrar. Tushuna, bailar. Uyana, oír. De una vez la próxima página también. Ya. Katina, seguir. Richarina, despertar. Wiñana, crecer. Sakina, despertarse, sí. Richarina, despertarse. Wiñana, crecer. Wiñana. Sakina, dejar. Causan, wiñana. Crecer. Sakina, dejar. Causana, vivir. Ricuchina, mostrar. Alipacha, yo paichane. Yo paichane. Ya, kayakam. A ver. Vamos con alguien más. Vamos nuevamente con los verbos acá. A ver, ¿quién nos puede ayudar acá? Patricia Reyes. Hola. ¿No? Aquí. Cristina Vera. Alituta mashi. Y Manaya Cristina. Y Manaya. Cristina. Dígame. Y Manaya. Un ratito estoy en clase. Cristina. Dígame. Hay que responder las preguntas que te estoy haciendo en quichua. Y Manaya. Cristina, Maimanda Takangi. Hola. Bueno, se nos fue. Joyce Andrade. Sí, aquí estoy. Alituta. Alituta, Joyce y Manaya.
Hajime Kani. Alipacha, alipacha. Maimanda takangi. Kito urku yaktamantami Kani. Alipacha. Amasna watata tacharingi. Ñukaka chunga pusa watakunatami charini. Alipacha, alipacha. Muy bien, sí. Parece que se está quedando justamente lo que estamos aprendiendo. Da gusto así. Muchas gracias. Ayúdanos con la pronunciación de los verbos que tienes en pantalla, por favor. Mikuna, comer. Puyana, jugar. Cuyana, amar. Asina, reír. Campina, curar. Kilcana, escribir. Kilka, Katina, leer. Sigue. Yachacuna, aprender. Puñuna, dormir. Purina, caminar. Rimana, hablar. Tarpuna, sembrar. Tushuna, bailar. Uyana, oír. Y la última. Katina, seguir. Richarina, despertarse. Guiñana, crecer. Sakina, dejar. Causana, vivir. Rikuchina, mostrar. Alipacha, Yupaichani y Joyce. Yupaychani. Apaga el micrófono, por favor. Listo, muy bien. Entonces, está bien lo de la pronunciación. Y habíamos pedido justamente que hiciéramos la conjugación en presente simple y mandamos como tarea justamente eso. Gracias a las personas que nos han enviado. No puedo ponerla de todas, pero estos son algunos de los ejemplos nada más de cómo se está realizando las conjugaciones, ¿no? Y cada uno lo ha hecho directamente también, como el de aquí. Ya no ponen ni ninguna terminación, ni nada, directamente ya están rimani, tarpuni, tushuni, uyani, katini. Entonces, felicitaciones, eso justamente ayuda para que vayamos comprendiendo. Aquí también está otro ejemplo también, que lo mismo, ya va directo nada más con las conjugaciones, entonces ya se está aprendiendo las terminaciones. Aquí también otro ejemplo de otro estudiante que gentilmente nos ha enviado sus tareas y ya están también entrando a la conjugación directamente sin el ejercicio que yo había puesto que ayuda un poco a estructurar, pero qué bueno que ya estén en eso. Ahora vamos ya un poco también a ir conjugando los verbos. Voy a dar acceso a algunas personas para que nos ayuden con la conjugación de algunos de los verbos que enviamos como tarea. Entonces, vamos con, a ver, aquí quién está levantando la mano. Tamia Walotunia. Sí, alituta. Alitute a Tamia. Imanaja Takangi. Tamia. Sí, Imanaya. Manaya. Hay que responder. ¿Cómo estás? Imanaya. Alimikani. Alipacha. Maimanda Takangi Tamia. Tambillo yaktamantami kami. Alipacha. Masna Watata Charingi. Tamia. Sí. Masna Watata Tacharingi. Está revisando, se escuchan las hojas. Encuentro. Ok, que quede de lección. Sigamos aprendiendo. ¿Sí? Vamos con los verbos. A ver, uno de los verbos de aquí, empecemos con con Mikuna.
un verbo básico que necesitamos. ¿Cómo sería? ¿Necesitas la tabla que te estoy poniendo al frente o lo quieres hacer directo? No, directo. Dale, entonces, con Mikuna, ¿cómo sería? Ñuka mikuni, kan mikunki, kikin mikupanki, pai mikun, ñukanchik mikunchik, kankuna mikungichik, kinkuna mikupankichik, paikuna mikun. Alipacha. Muy bien, muy bien. Vamos ahora también con otro verbo, de una vez. Ya. Siguiente, con Pugyana. Ya. Ñuka pugyani, kan pugyanki, kikin pugyapanki, pai pugyan, ñukanchik pugyanchik, kankuna punyankichik, kinkuna pugyapankichik, paikuna pugyan. Alipacha. Yupaychani y Tamia. Yupaychani. En esto aprovecho también para responder a una pregunta que ha sido recurrente también en Telegram. Pai y Pai Kuna. Mikun. Mikun. Y también puede ser Mikun Kuna. Y esto es lo que justamente me preguntaban, porque así. Paikuna Mikun y Pai Mikun es exactamente la pronunciación para los dos. Aquí en el Quichua del Norte. Pero en el Quichua del Centro hablan también con Mikun Kuna. También le pluralizan la conjugación. Y está correcto también. ¿Sí? Entonces, eso me habían preguntado, pero ¿cuál es la correcta? Y las dos son las correctas, porque en Chimborazo pluralizan también la conjugación. Y en algunos casos suena bien también. Paikuna, mikunguna. Nosotros decimos paikuna, mikun. Es directo, pero si están relacionados o tienen cercanía al Quichua del Centro, Chimborazo, Cotopaxi, pues sin ningún problema. Está correcto también como lo que conjugan el paikuna, pluralizando también la conjugación con el morfema kuna. Entonces, para que por favor lo tomen en cuenta. Sigamos. A ver, ¿quién nos puede ayudar ahora? A ver, aquí también está Aureli. Aituta. Alituta, Aureli. Imanaya Takangi. Ayimikangi. Ayimikangi. Lipacha. Maimanda Takangi. Francia Mantakani. Alimi. Colombia Kausani. Colombiapi. Colombiapi Kausani. Alimari. Mas na watata tacharingi. Ñuka kimsa shukta iskun watatakuna charini. Kimsa sukta. A ver. A ver. Kimsa shunka iskun watatakuna charini. Ok, ahí sí. Gracias. Yupaychani. Ok, sigamos con la conjugación de los verbos, ¿sí? Y para las personas que vayan a participar también, por favor, ir preparando esas 3 preguntitas que es importante, ¿no? Que parece que ya se va comprendiendo también. Y ahora vamos con Huyana y con Asina, ¿sí? Si nos puedes ayudar con la conjugación en presente simple, por favor. Ñuka kuyani, kan kuyanki, kikin kuyapanki, pai kuyan, ñukanchik kuyanchik, kankuna kuyankichik, kikinkuna kuyapankichik, paikuna kuyan. ¿Y el siguiente verbo? ¿Cuál era el otro? El otro verbo es asina, de reír. Ay, eso no lo hice. A ver, te ayudo. Te pongo No, ya todo bien. Asini, ñuka asini, kan
asinki, kikin, asipanki, pay, asin, ñukanchik, asinchik, kankuna, asinkichik, kikinkuna, asinpankichik, paykuna, asin. Yupaychani, alipacha, Kikin yupachani, kayakaman. kayakaman. Ok, entonces vamos con alguien más por acá. A ver, algún chico, alguien, porque todas las chicas son las que levantan la mano, así que parece que los chicos... A ver, ¿dónde hay alguno por aquí? Malki. Malki, Yakilema, Sí, Manaya, Alida Chukanchi, Malki, Imanaya, Alimikani, Alimari, Maimanda Takangi, Malki. Ñukaka, Otavalo Yortamanta Mikani. Ah, Otavalo manda, Alimari. Más Nahuatata Tacharingi. Ñukaka, Iskaichunga, Chusku, Watapi Micharini. Watakunatami Charini, Alipacha Mashi. Wataku, eso. Ok. Ayúdanos con la conjugación de jambina, que es curar, kilkana, y de una vez hagamos las tres, kilkakatina. Ayúdanos, por favor. El primero era Jambina, ¿no? Jambina. Jambina, vale. Ñuka Jambini, Kan Jambingi, Kikin Jambipangi, Pai Jambin, Ñukanchi Jambinchi, Kanguna Jambingichi, Kikinguna Jambipangichi, y Paikuna Jambin. Alipacha. Sigamos ahora con escribir. Kilkana. Kilkana. Ñuka Kilkani, Kan Kilkangi, Kikin Kilkana, Kilpangi, no. Kilkapangi. Kilkapangi, Pai Kilkan, Ñukanchi Kilkanchi, Kanguna Kilkangichi, Kikinguna Kilkapangichi, y Paikuna Kilkan. Alipacha. Y tu Kuchipashon, Kilkakatina, leer. Ok, Ñuka Kilkakatini, Kan Kilkakatingi, Kikin Kilkakatipangi, Alipacha. Pai Kilkakatin, Ñuka Kilkakatinchi, Ñukanchi, Kilkakatinchi. Kanguna Kilkakatingichi, Kikinguna Kilkakatipangichi, y Paikuna Kilkakatin. Alipacha, Malki. Alipacha, Yupaychani. Yupaychani. Listo, sigamos con más verbos. Vamos con la siguiente lámina y ahora vamos con Yachajuna, Puñuna. A ver quién nos puede ayudar por aquí. Aquí. Giselle Molina. Giselle. Alituta Yachachik. Imanaya. Imanaya. Hay que responder. Imanaya Takangi. Alimikani. Titinka. Alipacha. Kaipi. Tiana Conchi. Maimanda Takangi. Giselle. Kita Yaktamantami Kani. Alimari. Masna Watata Tacharingi. Ñuka Iskay Chunka Kimsa Wata Kunam Tami Charini. Alipacha. Muy bien.
Sé que normalmente no les gusta que se pregunte la edad, pero es algo simplemente para practicar el número, ¿sí? Así que espero no se molesten con eso. Vamos con los verbos, por favor. Vamos a conjugar dos verbos, yachajuna y puñuna. ¿Hiciste la tarea? Ari. Ya, Alipacha. Dale, yachajuna entonces. Yuka, yachakuni, kan, yachakunki, kinkin, yachakupachik. A ver, vamos, la última. Kikin, yachakupanki. Ari. Pa, yachakun, Ajá. yukanchi, yachakun, chik. Kankuna yachakungichik, kinkinkuna yachakunpankichik y paikuna yachakun. Muy bien. Vamos con el siguiente verbo. Puñuna. Ñuka, puñuni, puñungi, kikin, puyunpanki, pai, puñun, ñukanchin, puñunchik, puñunkichik, kinkinkuna, pachichin y paikuna, puñun. Muy bien. ¿Está comprendido el tema de la conjugación en presente simple? Ari, yachich. Qué bueno. Sí, es simplemente practicar, ¿no? Como es completamente nuevo, no tiene relación, parece, no sé, bueno, casi digo una barbaridad, pero bueno, es otra lengua y simplemente es practicarlo, ¿sí? Muchas gracias, Giselle. Hasta Cascaman, Mashi. Kayagaman, Mashi. Ok, vamos por acá también. Había alguien aquí que me decía que quiere participar. A ver, veamos aquí en Telegram. ¿Quién estaba aquí? Freddy Proaño. ¿Quién está aquí en Freddy Proaño? Busquemos por Freddy. ¿Sí? Freddy, Imanaya. Alimi Kani, Yachachi. Alipacha. Maimanda Takangi, Freddy. Quito el Yactamantami Kani. Alimi. Más Nahuatata Charingi. Ñucaca, Izcaichunga, Chuscu, Guatamantami Charini. Watakunatami. Watakunatami Charini, perdón. Alipacha. Vamos, ayúdanos con dos verbos. Purina, caminar, y rimana, hablar. Ya. Ñuca Purini, Can Puringi, Kikin Puripangi, Pai Purin, Ñucanchi Purinchik, Kanguna Puringichik, Puringichik, eso me fue. De ahí viene Kikinguna Puripangichik y Paikuna Purin. Muy bien, ahora vamos con rimana, de hablar. Ñuca Rimani, Can Rimangi, Kikin Rimanchik, Rimapangi, Pai Riman, Ñucanchik Rimangichik, Kanguna Rimangichik, Kikinguna Rimapangichik y Paikuna Riman. Muy bien, Alipacha. Muchas gracias, Yupaichani. Yupaichani, Yachacho. Ok, vamos con alguien más para ir terminando con el tema de los verbos. A ver, aquí hay alguien que nos está levantando la mano. Hay muchos. Vamos acá. Mili Alejandra Aulestia. Alituta, Yachachik. Alituta, Mili. Alicia Chucapanchi. ¿Me puede decir Chascañahui?
Ah. Alimikani kikinga. Alipacha, alipacha. Kikinga maimanda takangi. Kito yaktamantamikani. Alimari, más nahuatata charingi. Ñukaka kimsa chunga kimsa watakunatami charini. Alipacha, muy bien, muy bien. Qué bueno, ya vamos un poquito practicando nuestra mini conversación. Ayúdanos, por favor, con la conjugación de los últimos 3 verbos de tarpuna, tushuna y uyana. Ok, tarpuna, sembrar. Ñuka tarpuni, kan tarpungi, kikin tarpupangi, pay tarpun, ñukanchik tarpunchik, kanguna tarpungichik, kikinguna tarpupangichik, paykuna tarpun. Muy bien, siguiente verbo. Tushuna, bailar. Ñuka tushuni, kan tushungi, kikin tushupangi, pay tushun, ñukanchik tushunchik, kanguna tushungichik, kikinguna tushupangichik, payguna tushun. Muy bien. ¿Y el último de uyana? Uyana, oír. Ujú. Ñuka uyani, kan uyangi, kikin uyapangi, pay uyan, ñukanchik uyanchik, kanguna uyangichik, kikinguna uyapangichik, paykuna uyan. Muy bien. Yupaychani. Yupaychani yachachi. Y ahora vamos a cerrar con Arturo Ortiz. Arturo. Alituta Mashim. Y Manaya Tacapanchi, Arturo. Alimikan. Alimari. Maimanda Takangi, Arturo. Azogues yakta mantami kanin. Alipacha. Kikinga masna watata tacharingi. Ñukakam kanchis chunkam watakunatami charini. Qué bueno tener gente de su edad que nos está acompañando aquí y que no pierden el interés por aprender nuestra lengua. Bienvenido. Ayúdenos, por favor, con la conjugación del verbo katina. ¿Puede poner la tablita, por favor? Katina, seguir. A ver. Ñuka katini. Muy bien. Kan katinkim. Kikin katipankim. Pay katin. Ñuka kanchik patinchik. Kankuna katingichik. Kikinkuna katinpachikik. Katipangichik. Muy bien. Paykuna katin. Alipacha. Y vamos con un verbito más que de una vez nos ayude. Rikcharina, despertarse. Ayúdenos, por favor. Rikcharina. Ya, sería así. Ñuka rikcharinim. Kan rikcharinkim. Kikin rikcharipankim. Pay rikcharin. Ñukanchik rikcharinchik. Kankuna rikcharinkichik. Kikinkuna rikcharipankichik. Y paykuna rikcharin. Yupaychani, Arturo. Yupaychani, Mash. Kayakama. Muy bien, pues creo que está comprendido el tema de la conjugación en tiempo presente. Con eso ya vamos avanzando un poco.
hemos visto que la mayoría lo tiene comprendido y si han hecho la tarea, pues es mucho más fácil. Entonces, a todos los que han hecho la tarea, gracias y vamos a continuar con la otra tarea que habíamos pedido también y esa será un poquito más divertida. Vamos a escuchar y sacar la letra de Tamia, de Charihayak, y también vamos a cantar un ratito, ¿sí? Así que vamos con eso. Este es uno de los ejercicios, bueno, alguien envió también el cómo han sacado la letra y casi está bien. Hay algunas cosas que hay que corregir, pero bueno, ya voy a poner la versión final. Aquí también está otra también del Katijuni, Tukui Hawapi Richarisha y bueno, ahora vamos a pasar a realizar, escuchar la canción. Yo les dice aquí la letra y también les he puesto la letra de Tamia, está en quichua.net. Entonces, ahora les estoy pasando el enlace a Telegram para que puedan corregir los que han hecho. Entonces, ahí está. Alguien está preguntando en futuro. Bueno, aún no llegamos a futuro, así que esa es una clase más adelante todavía. Estamos en presente simple todavía. Entonces, este es la página web donde está la canción. Pueden ir directamente para allá. O si no, también seguir la presentación en PowerPoint. Lo he puesto así en dos colores. Esto es lo que dice la canción. Y aquí en azul, esto es la traducción de lo que dice en quichua. ¿Sí? Y aquí están la estrofa 2, lo mismo tiene también con la traducción, y la estrofa 3. Entonces, pueden ingresar allá para que vayan practicando, y aquí abajo también está la canción. Y ahora voy a compartir el sonido, y vamos a empezar. No va a ser algo como karaoke, pero bueno, seguir la pantalla que está la letra y que lo voy poniendo. Después de eso, vamos ya alguien va a no cantarla, pronunciarla. Bueno, si tiene buena voz lo puede hacer, pero luego haremos todo el grupo. Esa niña caricia azul, ¿cómo será? Si la lluvia empieza a caer, me mojaré. Katijuni, uyukunata katijuni, richarisha, takuikawapi richarisha, causa y manda.
lo nuevo en su proyección comprenderá. Piña kuki, taita rukuan piña kuki, nasa kisar, causas pachari, causari, kakuyanimi. Vamos con la última estrofa. Busquen la paz, la tierra, el agua, la claridad para vivir. Mientras la selva viene por ti a compartir. Runa, kuna, wawakuna, wapuri, kukiri, kuchispa, alpama matari, kuchispa, tarpungapa. Ok, esa es toda la canción. Los que han hecho seguramente estarán cerca de lo que se escucha acá. Y ahora como ejercicio, les voy a ir traduciendo cada una de las palabras para que vayan viendo de dónde sale cada una de estas, ¿sí? Entonces, vamos con la primera. Katijuni, dice Katijuni. Fuyukunata, no se escucha bien porque algunos decían de otra manera, dice fuyu. Fuyu quiere decir nube, ¿sí? Y aquí dice Katijuni. Esto ya estamos en presente progresivo, ¿sí? Que luego veremos también, no es presente simple, pero por eso justamente era el verbo de katina, ¿sí? ¿Recuerdan el verbo katina? Aquí le ponemos, debería estar el verbo así, pudiera ser. Eliminamos la parte NA, dejamos la raíz y conjugamos como presente progresivo. Katijuni. Estoy siguiendo. Fuyukunata, ¿sí? Fuyu, nube, kuna. A ver, para irlos poniendo también un poquito con... A ver si me permite aquí eso, los colores. Que sea más fácil leerlo también. Entonces, Fuyukunata, a las nubes, ¿sí? El ta, habíamos dicho que este le subjetiviza, este es el complemento. Eso igual también, la pronunciación, en el centro también dicen puyu, ¿está bien? Nosotros aquí decimos fuyu en el norte, ¿sí? Y los charijaya también son de Otavalo, entonces también dicen fuyu, ¿sí? Entonces, ese es lo que está intentando decir. Katijuni, fuyukunata,
Katihuni. Está justamente enfatizando, estoy siguiendo, ¿no? Y viene del verbo katina también. Hay que entender también que en las canciones no siempre se apegan a las reglas ortográficas, ¿no? Porque intentan rimar y distintas cosas para que la canción entone bien, ¿no? Entonces, en algunos casos no será exactamente la forma que habíamos aprendido, sujeto, complemento, verbo, pero la idea es el escuchar, que vayan escuchando y luego también cuando vayan cantando, pues ya lo vayan pronunciando también. Esa es la idea de este ejercicio. Ok, y aquí también rikcharisha. ¿Sí? Este es el verbo rikcharina. Por eso justamente habíamos hecho el ejercicio con rikcharina. Y este es futuro ya. Alguien decía cómo conjugo. El sha es futuro. Rikcharisha. Ya estamos diciendo me despertaré. Tarpuy es el sembrío, la siembra. Hawapi Hawa es arriba, encima de. Y el pi es en. Y aquí también. Hoy vamos a ver también el morfema pi, así que lo ponemos aquí también. Y vuelve a enfatizar nuevamente, rikcharisha, en futuro. Rikcharisha, me despertaré. Kausai. ¿Sí? Kausai es vida. Y manta es de. ¿Sí? De ese lugar. Kausai manta, de la vida. ¿Sí? Entonces, dice así. Katihuni fuyukunata katihuni. No tengo buena voz, pero bueno, algo se hace con eso, ¿no? Rikcharisha tarpuy hawapi rikcharisha kausai manta. ¿Sí? Ese sería más o menos la pronunciación. Y la pronunciación lo dice el artista. Aquí también habían algunos que habían yaku hawapi, habían escuchado como agua, pero es tarpuy hawapi. Ok, vamos con la siguiente parte de la segunda estrofa. ¿Qué era tarpuy? Tarpuy es sembrar, sembrío. En este caso es sembrío, siembra, la sementera puede ser. Vamos con la segunda estrofa. Y esto es, habíamos visto también, viñana. ¿Sí? Por eso justamente habíamos puesto el verbo de viñana, de crecer. Viene de ahí. Viñajungi quiere decir, estás creciendo. Eso ya es otra... Guillermo Lumitaxi dice que tiene buena voz. Ok, ya tenemos un cantante en el grupo ya. Me imagino que de 1000 habrá alguien que canta, así que ya vamos a escucharle ya. Ok. Viñajungi es estás creciendo. ¿Sí? Es lo mismo en presente progresivo, de crecer. Taita rukuan. Normalmente, y eso también vamos a ver en la familia, es ruku taita, pero ellos lo ponen taita rukuan para que rime también, ¿sí? Pero es abuelo. Taita es una palabra, ruku taita es el abuelo, wan, con, ¿sí? Estás creciendo con el abuelo. Eso es lo que está diciendo. Y otra vez, enfatiza también viñajungi. Estás creciendo. Na sakisha. Habíamos visto el verbo también de dejar. Sakina. ¿Sí? Y él dice, el SHA es justamente la terminación en futuro y dice, y no te dejaré. Na sakisha. Esto es, na sakisha, no te dejaré. El verbo que ya habíamos practicado. Y nuevamente, causa, viene de vida, de vivir. Causashpachari. Esta es una expresión, más que conjugación ni nada, es una expresión. Causashpachari. Si es que vivo, si es que vivimos, ¿sí? Esa es la expresión de causashpachari, causaringa. ¿Sí? Si salimos al paro, es justamente eso. Causashpachari, causaringa. Huañungapa, causangapa, ¿sí? Esa es una expresión que nosotros salimos. Si sales al paro, pues que nos ampare lo que nos ampare y
lo que pasó en octubre, ¿no? Eso justamente es causashpachari, causaringa. Si vivimos, hemos de vivir, ¿sí? Y el verbo también de amar, huyani, y enfatizando con el mi. Huyani mi, yo sí te amo. ¿Sí? Ok, esa es la segunda estrofa. Ok, vamos con la última estrofa. La traducción está en la web, ¿sí? En la parte de abajo también está justamente la traducción que les estoy mostrando aquí. Lo que les estoy explicando, la traducción más o menos literal. Y vamos con la última parte de la tercera estrofa. Y como ven también, no es la traducción literal del castellano. Es otra cosa. A ver, aquí se me fue esto muy chiquito. Lo hagamos más grande. Listo. Ok, runa es ser humano, es hombre, ¿sí? Es persona. Entonces está hablando de hombres, runacuna. Cuando hablamos de runacuna, hablamos del grupo de indígenas, ¿sí? Runacuna, cuna es plural. Guagua es niño bebé, ¿sí? Es, aunque en Quito lo dicen con H-U, guagua, pero lo correcto es W-A-W-A, ¿sí? Guagua, cuna es la pluralización, y wan, con los niños. Quiere decir guaguacuna wan. Y purijungi, de el verbo caminar, que ya conjugamos, purijungi es justamente en el presente progresivo, purijungi. Estás caminando con los niños. Rikuchishpa, también habíamos visto, de ver. Rikuchishpa es mostrando. Runakuna, wawakunawan purijungi, rikuchishpa. ¿Sí? Hombre, hombre cuna, aquí no sería hombres, ¿no? Con los niños estás caminando mostrando. Alpa mamata. Alpa, mama, la madre tierra, porque también es la Pachamama, que es en sí casi el universo, pero la Alpa Mama, la tierra, es para nosotros Alpa Mama, ¿sí? Alpa Mamata, a la madre tierra, mostrando otra vez, Rikuchishpa, Tarpungapa, del verbo sembrar, Tarpuna, ¿no? Son los verbos que habíamos visto, entonces, para que vayan practicando. Y quedaría más o menos así. Runa, kuna, wawakunawan, purijungi, rikuchishpa, alpamamata, rikuchishpa, tarpungapa. ¿Sí? Ok. A ver, el cantante o la cantante, que levante la mano. Vamos. Bien, aquí hay 12 cantantes. Qué bueno. ¿Quién dijo que era el cantante? A ver, vamos a ver. Ya está, Mashi, ya está en línea para que cante. ¿Cuál es? Es Guillermo, ya le prendí el micrófono. Ah, ok. Guillermo. Guillermo Yumitaxi. Guillermo. Ya. Problemas en su micrófono, Mashi, hay que escoger otro. Alituta. Ah, ya, Mashi. Bienvenido, Ali Shamushka. Alituta. Imanaya Mashi. Ali Mikani. Maimanda Takangi Mashi. Quito directamente Mikani. Ali Pacha. Mas na watata charingi. Wow. Ñukaka pishka chunga kanchis. Watakunantami charin. Ali Pacha. Ok. Ayúdanos con la canción, por favor. Ayúdanos a cantar. Vamos a pasar directamente porque la entrada es bastante larga, la de la música. Es bonita, pero nos interesa ahorita el texto, ¿sí? Entonces, si nos ayudas entonando la canción. La voy a poner.
casa, por favor. Ya. La letra está en la pantalla. Esa niña caricia azul, ¿cómo será? Si la lluvia empieza a caer, me mojaré. Katikuni, uyukunata katikuni, richarisha, tapuikawapi richarisha, causa y manda. Este cantante no se merece. Así que vamos con otro. ¿Qué pasó, cantante? No estaba cantando normalmente. Tal vez mi micrófono está mal. Ah, bueno, puede ser eso. Entonces, ahora también tienes otra persona que te va a ayudar. Es... Bueno, Alfredo también canta. Dice, mira, han habido cantantes aquí. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, estupendo. Hagamos es un himno para mí, es un himno Coro, para mí. hagamos un coro. Exactamente. Perfecto, perfecto. Alfredo también pongamos aquí. A ver, ¿dónde está Alfredo? Alfredo. Busquemos aquí Alfredo. Alfredo Narváez. Alfredo, ¿estás ahí? Sí. Sí. Ok. Listo, también tenemos, ¿quién está ahí de las chicas? Yo, Rocío, ok, estamos una chica y dos chicos, entonces vamos con la canción. Ahora sí, quiero escucharles cantar, ¿sí? Y en casa también no les veo moviéndose sus labios. Vamos. Ahorita no le activo la cámara, no. Pero Vamos. Esa niña caricia azul, ¿cómo será? Si la lluvia empieza a caer, me mojaré. Katikuni, uyukunata katikuni, richarisha, tapuikawapi richarisha, causa y manda. Bien. Ya. Ahí ya se escucha ya. Buen coro. En castellano creo que no es problema, la parte de francés es lo que me interesa. Jugando sobre la para alcanzar con nuestra protección comprenderá. Piña kuki, kaita kukuan piña kuki nasa isra. Pacari kausari kakuyanimi.
última estrofa. Los de Quito especialmente, que les encantan los kayaks, esto es un himno, así que quiero escucharles a todos los de Quito. Mientras la En Quito ahora. Ok, y ahora vamos a hacer un coro de todos, ¿sí? Esto quedará de lección, cada uno en su casa, cada uno en su casa para que puedan practicar. Y ahora vamos a abrir el volumen, el micrófono para todos y vamos la última entre todos, ¿sí? A ver cómo nos sale. Antes que abra el micrófono, únicamente cantar cuando llegue el momento, no estar conversando porque distorsiona todo, por favor, ¿sí? Entonces, silencio hasta que llegue la canción y ahí sí ya con todo el chungo, con todo el corazón, les quiero escuchar a todos. Activado micrófonos, vamos. Juntas o platos en el filo Es marido de ella. Esta niña acaricia lluvia empieza a caer, me mojaré. Muy bien, muy bien. Aquí grupo se dedica mejor. Vamos, siguiente estrofa. Yo no me acordaba, era un disco de estás sobre Vamos. Sobre las nubes para danzar, como emoción comprenderá. Vamos, Quichua. Kuambia hunia sakita,
práctica les va a salir bien. Vamos con la última estrofa. Me adelanto para la última. Yo de lo que sabía de ti es que estabas fuera del país. Vamos ahora mismo La tierra, el agua, la vida. La última parte en quichua, todos. Lo mismo para ir. Muy bien. Ok, este ha sido nuestro ejercicio para escuchar y también para ir practicando nuestra pronunciación. Hemos empezado con algo básico, bilingüe y pequeñas estrofas en quichua, que están igual explicados la traducción de dónde viene. Alguien pedía que por favor repita eso. Cuando veas el video nuevamente lo puedes regresar. Disculpa que tenemos que avanzar. ¿Qué significa todo? Está en la página de quichua.net, ahí está la traducción, tranquilamente lo pueden ver, además de que ya he explicado la traducción, así que perdón a la persona que está preguntando eso. Vamos a continuar. Me están aquí también en producción, me están pasando justamente que en algunos casos decimos fuyo y también lo que habíamos mencionado que en algunos lugares dicen puyo. Entonces, ok, ese ha sido el recorderis. Hemos estado un poquito más de una hora de conjugación de verbos y usando ya los verbos en la canción también, ya pudimos reconocer. El ejercicio justamente era eso, escuchar y reconocer qué verbos eran. Y ahora ya los podemos también pronunciar de acuerdo a la versión del Quichua del Norte y escucharlo y pronunciarlo. Es un buen ejercicio para aprender idiomas. Siempre nos ayuda a recordar y también tener una pronunciación correcta. Entonces, esto que quede de tarea, la siguiente vez ya alguien que ya simplemente cante o haremos todos ya sin texto para cantar. Pero es un pequeño ejercicio. Haremos más también. Veremos otras canciones también que ya sean exclusivamente en quichua, sean igual cortas también, pero ya un poquito vamos, no diría complicando, pero sí entrando en otro nivel, ¿sí? Estamos en el básico y es lo que nos corresponde, pero iremos un poquito también avanzando con eso. Y ok, ahora sí, vamos a ir con el tema de Ayllu, la familia. Vamos a aprender ahora cómo se dice los diferentes miembros de la familia. Y vamos a la página 63 de nuestro libro. Igual también se lo puede bajar desde Quichuanet, los que no lo tengan. Y vamos a empezar con... Ok. También tenemos una sección, esto ya lo puedo quitar aquí, una sección que hemos puesto también en Quichuanet de la familia, porque exactamente el de Shinji Warmi también es bueno, ya ese es un buen ejercicio que haremos en otra canción y es solo en Quichua nada más. Les paso el enlace donde está también lo referente a la familia en quichua.
Entonces, porque en el libro hay algunos que son los básicos, pero si alguien quiere aprender más, tenemos aquí todo lo que son madrina, padrino, hijo, hija, abuelo, hijastro, yerno, amigo, viejo, anciano, huérfano, niño, papá, padre y todo lo demás. Así que si quieren profundizar su conocimiento sobre la familia, pues ir a la página web, al enlace que acabo de poner en Telegram y que está en quichua.net. En el libro tenemos Warmi, esposa, como mujer, también se dice lo mismo, esposa es Warmi. Kusa es esposo. Sí, aquí están las dos relaciones también que tenemos. A ver si lo puedo, creo que sí se ve bien, pero lo ampliemos mejor así que se vea. Eso, ahí que esté un poquito más claro. Entonces, luego también tenemos el abuelo, la abuela, hatun taita, hatun yaya. Es lo mismo. Depende de la comunidad. Ahí también aquí en el mismo Imbabura, en unas comunidades dicen hatun taita y en otras comunidades dicen hatun yaya. Y para abuela es hatun mama o también hatuku. Nosotros también usamos para abuela, hatuku. También usamos hatuku. Luego también, papá, es taita. De ahí viene justamente en la sierra cuando decimos, llámale a tu taita ve. Es quichua. ¿Sí? Y ahí viene la relación que hemos tenido también. Taita en castellano se usa muy frecuentemente, pero es quichua. Es una palabra quichua y quiere decir papá. O también se usa como yaya. También la yaya se usa para decir papá. Mama es sin la tilde. Mama es mamá. Y creo que mamá es más o menos común en casi todas las lenguas. Es casi las primeras palabras que dice un bebé y de ahí creo que viene también mamá. Luego también viene hijo, churi. Ushi, cuando es, aquí también ushushi, pero aquí en la sierra solamente decimos ushi directamente. Ushi, hija. Hatun churi es el nieto. Hatun ushi, nieta también. Y esto es la diferencia entre el castellano y el quichua. Normalmente en castellano decimos hermano si es que dice una hermana o un hermano. Es idéntico. Decimos, en cambio en quichua, si es que es un hermano que le está mencionando a una hermana, se dice de una manera, y si una hermana está mencionando al hermano, se dice de otra manera. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, si un hermano, un hombre, está hablando de su hermana, se dice pani. Pero si la hermana es la que está refiriéndose a su hermano, se dice turi. ¿Sí? Y si una hermana está hablando a otra hermana, se dice ñaña. Aquí no está. Ñaña. De hermana a hermana. ¿Sí? Esas son las diferencias. De hermano a hermano se dice wauki. Y aquí está justamente. De hermana a hermana se dice ñaña. Esa es la diferencia que tenemos que poner, estar atentos para no confundirnos.
digamos acá, la familia indígena, el Ayllu, y aquí ya hay algunos ejercicios, ¿sí? Por eso es que le habíamos preparado en la página web y ahí está el resto de toda la familia que, por favor, lo revisen y lo puedan aprender también. Entonces, aquí ya estamos en un ejercicio que toca determinar. Bueno, aquí alguien me activó el micrófono, entonces. Bueno, no veo aquí, pero alguien está con el micrófono encendido. Mashi, creo que es tu ¿Puedes retorno de ayudar Facebook. a ver quién está, por favor? Mashi, creo que es tu retorno de Facebook, porque tengo aquí a la gente en silencio. Facebook está en silencio. No es mi retorno. Pero bueno. Sigamos. Por favor, que comuniquemos que otro día tendrán disponible para poder asistir. Hey. Ejercicio. Que alguien nos ayude. A ver, alguien que levante la mano para rellenar estos espacios. Muy bien, aquí hay 28 ya que están aquí. A ver, aquí, ¿quién nos puede ayudar? Ok, aquí hay alguien de... A ver, listo. Isabel Sacta, ¿estás ahí? Alituta. Alituta, Isabel. ¿Y Manaya? No me sé todavía esas palabras. ¿No sabes responder cómo estás? Se dice Alilla, Alimikani. Alilla. Ah, ya. ¿Sí? Maimanda Takangi, ¿eso sabes? No. ¿Es tu primera clase? Sí. Ok. Entonces, ¿crees que puedes hacer el ejercicio este de seleccionar los nombres? Sí. Ok, listo. Entonces, aquí estoy mostrando justamente aquí, la primera de la izquierda. ¿Quién sería esta señora? Mamá. Muy bien, mama. ¿El señor? Taita o Yaya. Muy bien. ¿El niño? Churi. Muy bien. ¿Y la niña? Ushushi o Ushi. Ushi. Muy bien, ahora vamos con las palabras que están aquí también, refiriéndose a la relación de pareja. ¿Cómo sería ella? Warmi. Muy bien. ¿El señor? Kusa. Muy bien. ¿La niña? Pani. Muy bien. ¿Y el niño? Turi. Muy bien. Yupaychani, muchas gracias. Vamos con alguien más. Daniel Ramírez. Alituta Mashi. Y Manaya Mashi.
Allilla aminikanki mashi. Alimari, Maimanda Takangi. Ahí sí ya no sé mashi. Quispi Chihuay. ¿De dónde eres? Ñuka Warandapi kan. Guarandamanda. Warandamanda. Guarandamanda Mikani. Warandamanda Mikani mashi. Mas Nahuatatas de Quispi Charín. Chihuay mashi. Ok, vamos con el Ahí sí ya ejercicio no sé entonces. mashi. A ver Ok, mashi. aquí me estaban diciendo también, ¿hay una palabra para decir hermanas que incluya tanto a hombres o mujeres? No. Está diferenciado. Turipanicuna se dice, cuando estás hablando de, en general, hermanos y hermanos. Hay que mencionar a los hombres y a las mujeres. No puedes decir a los hermanos únicamente, como en castellano se puede decir mis hermanos, y están incluidos hombres y mujeres. Pero en quichua se debe definir turicuna, panicuna, huauquicuna, panicuna, ¿sí? O ñañacuna. Entonces, dependiendo de quién está hablando, se diferencia de esa manera. Ok, entonces, Daniel, ayúdanos aquí con este ejercicio. En este espacio, ¿quién sería la señora? La señora Mama. Muy bien. ¿El señor? Taita. Muy bien. ¿La niña? La niña, como es la hija, sería Ushi o Ushushi. Muy bien. ¿Y el niño? El niño, como es el hijo, Churi. Muy bien. Alipacha. Vamos ahora en la relación de pareja. ¿Cómo sería la señora? Guami. Guarmi, muy bien. ¿El señor? Señor, el esposo, Usa. Cusa, muy bien, el esposo. ¿La niña? La niña Ani. ¿Y el niño? Turi. Alipacha. Yupaychani, Daniel. Apaga el micrófono, por favor. Yupaychani Mashi. Kikinda. Que queda como deber también el de la página 67, dibujar tu familia y escribe los nombres comunes de cada miembro en quichua. Listo. Eso sería en cuanto a la familia. En la web pueden encontrar casi toda la familia. Alguien ya tuvo también la delicadeza de hacer un PDF y ya está también en el chat, así que ya no es necesario ir a la web. Eso es lo bueno de todo el Telegram, que pueden estar ahí. Ok, aquí hay también una pregunta que dice, ¿puede explicar el hermano a hermana? De hermano a hermana ocurre esto de aquí. De hermano a hermana es pani hacia la hermana y de hermano a hermano es wauki. Las dos opciones que únicamente pueden haber si el chico es hombre, ¿no? Entonces, eso sería. De hermano a hermana, pani, y de hermano a hermano, wauki. Listo, ¿qué más tenemos acá? Muy bien. Ahora vamos a ver un poco de morfemas. Habíamos iniciado también la semana anterior. Iremos añadiendo 1 o 2 morfemas para que vayan un poco también comprendiendo y vayan familiarizándose cómo funciona una lengua aglutinante. La vez pasada, pues, habíamos visto los 3 morfemas y ahora vamos a ver los morfemas pi y mi. El pi es un morfema locativo de lugar, de espacio, ¿sí? Se usa para complemento de lugar. En un lugar, hay en ese lugar, en el tiempo también, ¿sí? Como ejemplo sería Huatapi, ¿sí? No necesariamente del lugar de Quito, sino que en el espacio estamos hablando, en el año, en este año, ¿sí? La traducción sería en pi. Pongamos aquí también igual
En. Así porque alguien me preguntaba también para poder traducir. Pongamos en minúsculas. Watapi. En el año. No dice en este, pero sino en el año. En ese año. Punjabi. En ese día. ¿Sí? Día. Punjabi. Wasipi. En la casa. Y un ejemplo sería ñuca, ñañaca. Eso está hablando una chica. Por eso se usa ñaña de hermana a hermana. Ñuca, ñañaca. Y ahí justamente estamos subjetivizando con con el K. Yaktapi causan. ¿Sí? Esta es la conjugación en presente simple del verbo vivir. Ella vive. Mi hermana vive en la Yacta. Yacta se puede decir ciudad o pueblo, en el pueblo normalmente, ¿sí? Ñuca ñañaca, yactapi causan. El pi justamente es en. Es un locativo de lugar. Cuando ya vean el pi, ya saben justamente a lo que nos estamos refiriendo. El mi es un validador enfático. Se usa para poner énfasis en oraciones positivas en algún elemento del complemento. Es para justamente enfatizar lo que habíamos visto en algún momento. Ejemplo sería Ñucaca Pusak Watakunatami Charini. Aquí sería tengo 8 años. Se pone énfasis en los años. Alcuca Hatun Mikan. Alcuca Hatun Mikan. Entonces, el perro, el K justamente indica cuál es el sujeto. Hatun es grande. Mi enfatizamos que es grande. Y el verbo ser o estar. Esta es justamente una oración en presente simple. Alcuca Hatun Mikan. El perro es grande, poniendo énfasis en grande, ¿sí? Entonces tenemos los dos morfemas, pi y mi, para que lo vayan recopilando y lo vayan añadiendo a los diferentes morfemas que tenemos. Nosotros también tenemos en KichuaNet. Lo que se puede hacer también en Google, buscamos morfemas quichua con K-I-C-H-E-W-A y automáticamente Google nos lleva acá, a nuestra página. No hay otro que tenga esa información. Entonces, ahí también están el resto de los morfemas, el kuna, ta, hay 3 veces ta, pak, pak, y todos los demás que poco a poco, hasta donde alcancemos, iremos también viendo 1 o 2 en cada una de las clases. Listo. Ok, y ahora sí, antes de ir a las preguntas, antes de abrir micrófono a las preguntas, vamos con las tareas para la clase del día miércoles. Aquí tenemos, en cuanto termine la clase, tenemos 5 verbos más que añadir a nuestra lista de verbos que hay que memorizar y hay que conjugarlos en presente simple. Y eso estamos hablando de wasichina. Alguien también preguntó qué es wasichina. Es el verbo construir una casa. ¿Sí? Viene de casa, el morfema chi, y luego está también en presente simple. Tamia significa lluvia, que Alfredo está preguntando también. Ok, entonces, wasichina, hay que conjugar. Charina, también, de tener. Pascana, de abrir. Cayana, de llamar.
y wakana de llorar. Entonces, esos verbos hay que conjugarlos igual en primera persona. En cuanto terminemos la clase, convierto esto a PDF y lo pongo en nuestro chat de Telegram y estará ahí para que todos tengan la misma tarea. Ok. A conjugar en presente simple esos verbos. Y ahora vamos a hacer un trabajito más. Vamos a realizar una presentación sobre cada uno de ustedes. Sobre su familia. Ya sabemos ahora papá, mamá, hermanos, hijos, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Mi hermano se llama tal, mi hermano tiene tantos años, ¿sí? Vamos haciendo oraciones simples con lo que nosotros ya tenemos. Tenemos el tema de la familia, los pronombres personales, tenemos ya los verbos, tenemos colores, tenemos la estructura de la oración y ya vamos a ir formando oraciones sencillas de la estructura del quichua. Sujeto, complemento, verbo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cuántos años tiene su papá? ¿Qué color es su casa? ¿Qué color es su perro, si es que tiene? Etcétera, 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 ¿sí? Oraciones simples, sencillas con lo que nosotros tenemos. Los colores, los números, cuánto dinero tiene. Bueno, diferentes cosas. Y eso es lo que necesitamos hacer. Un pequeño párrafo con oraciones simples hablando de su familia en presente simple. Esa es la tarea para el día miércoles para todos los que nos acompañan en esta clase. Para los 600 y algo que estamos en Zoom. Y para los, acá también, que están en quichua.net. Aquí hay otros 600 más que vamos a llegar también allá. Ok, ahora sí, pasemos a las preguntas. Vamos con Telegram. Vamos a pasar a Facebook también. Facebook ahí, atentos toda la gente que nos está siguiendo por Facebook. También vamos a pasar ahí las preguntas que puedan hacer. Unas 2 o 3 vamos a poder explicar. Entonces, voy a coger alguna por acá. Sí, aquí me están preguntando, Alituta Mashi, una pregunta. En la familia, Wambra tiene 2 significados. Sí, joven también y el que es soltero también, eso. Pero la pronunciación es Wambra, de ahí viene Wambra Radio, seguramente han escuchado. Aunque como no existe la B, la escribimos con P. ¿Cómo se dice amantes? Se dice Huyashkakuna o Huayna. Amantes es Huayna. Ok, vamos por acá. Aquí, alguien que me esté mencionando, que sea más fácil. Bueno, una anécdota que nos comparte aquí Anita Kilka. Alituta Mashi, quiero comentarle que estamos siguiendo las clases con mi esposo. Yo soy indígena, pero únicamente entiendo el quichua. Mi esposo, en cambio, es mestizo y se ha empeñado en aprender mi lengua natal con la finalidad de poder entender con sus suegros, hablan en quichua frente a él. Una anécdota que quería compartirles. Qué bueno que estén aquí. Bienvenidos. La familia justamente, y lo que nosotros estamos propendiendo, lo que nosotros queremos también es eso, el bilingüismo, ¿no? Yo mismo vengo de una familia bilingüe y eso ayuda mucho, 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 mucho para el futuro de sus hijos. Si puede practicar, Anita, su quichua, para eso estamos justamente. Si únicamente entiende, es soltarse nada más. Si ya entiende, para ellos nosotros les llamamos pasivos, hablantes pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene seguridad de hablar, que tiene vergüenza, que tiene miedo de equivocarse. Pero una persona que ya entiende una lengua, simplemente hay que soltarse.
con su acento, con sus errores, con sus fallas, no importa. Simplemente hay que soltarse. Eso es, y con eso va a hablar. Es lo mismo que cuando estamos aprendiendo cualquier lengua. Al inicio siempre tenemos las dudas, tenemos el miedo, estaré diciendo bien, estaré diciendo mal, se burlarán de mí. Bueno, eso de la burla es un caso aparte, ¿no? Pero nosotros estamos aprendiendo otra lengua. Estamos aprendiendo a ser bilingües o multilingües, entonces eso no tiene nada de vergüenza. Y además, siempre, siempre, siempre que aprendamos otra lengua, tendremos nuestro acento. Si nosotros aprendemos inglés, tendremos un acento latino. Lo que habíamos mencionado, si desde el quichua aprendemos castellano, tenemos nuestro acento. Los norteamericanos que hablan castellano tienen su acento y eso es normal. No hay por qué tener miedo. Así que una invitación, Anita, a soltarse. Y si ya su esposo también está aprendiendo, pues qué bueno que puedan practicar entre los dos, que puedan aprender entre los dos y ojalá sus hijos también puedan hacer que la generación de quichua parlantes vaya creciendo. Vamos por acá también a ver quién es más por acá. Y Matacha. Saludos. Sacha, que era tarpo y pues sembrar, sembrío. Vamos aquí al final. Aquí están poniendo ya preguntas. Lituta Mashi, considero que la tabla de morfemas falta una columna con la traducción de los ejemplos. Ok. En cuanto tengamos un poquito de tiempo, añadiremos la columna para que haya la traducción. ¿Cuál es la palabra o morfema para I? Por favor, o solo es one. I es shinapash. Pash es el pash, ¿sí? El pash quiere decir I. Aquí el morfema pash. Vamos por acá. Las palabras como achachay, ayayay, arraray, huyayay, ¿son quichuas? Sí, son quichuas. No son verbos, son expresiones que nosotros tenemos. Achachay para el frío. Y esas son justamente palabras que ya conviven en nuestro castellano. Porque cuando estamos con frío, especialmente en la sierra, no en la costa, pero en la sierra es achachay, qué pacheco, ¿sí? O ay, ay, ay. Ay, 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 cuando te cortas, cuando te duele algo, te caíste o algo, ay, ay, ay. Eso es la expresión. Arraray es cuando te quemas. Arraray, ¿sí? O huyayay es la expresión de viva. Cuando dices viva Ecuador, dices huyayay Ecuador. Es ese viva. Ok. Listo, esto está explicado. ¿Hay alguna otra expresión cotidiana como causaspachari, causaringa? Hay algunas. Hay el mismo que habíamos dicho, kainajungichu, causangichu. Son expresiones que no, si lo traducimos literalmente, no quieren decir eso. Es lo que alguien también nos ayudaba con la traducción de charijaya. Chari es el que tiene. Hayak es amargo. Y entonces sería el que es amargo, el que tiene, el que es amargo. Pero no es de ese sentido el de Charihayak. Charihayak es, se me fue la traducción, pero es de carácter noble, justamente. Gracias. Y es justamente una traducción que expresa una cultura. Alituta Mashi Yupaichani, ¿cómo digo yo tengo una hermana y un hermano? Ñuka, charini, shu, wauquita, shu, panita. Depende. Si yo estoy hablando como hombre, digo de esa manera. A ver, yo tengo una hermana y un hermano. Vamos a hacer ese ejercicio. Y sería Ñuka, charini, shuk,
panita, shuk, wauki, tapash. Ahí viene justamente el pash, ¿no? También. Eso sería si es que estoy hablando yo. Si está hablando mi hermana o una mujer, sería ñuka, charini, shuk, ñañata, shuk, turitapash. ¿Sí? La diferencia entre los dos. Justamente aquí se ve cuando un hombre está hablando o una mujer está hablando. Ñuka charini shuk panita, shuk wauki-tapash. Ñuka charini shuk ñañata, shuk turitapash. ¿Sí? Wauki cambia por turipas y ñaña cambia por panipas. Muy bien. Eso por que nos va cogiendo el tiempo. Aquí también es que ya me han dicho ya que no nos pasemos de las 2 horas, así que vamos a todos los que nos acompañan en esta clase. Para los 600 y algo que estamos, vamos a el tiempo. Aquí también es que ya me han dicho ya que no nos pasemos de las 2 horas, así que vamos a todos los que nos acompañan en esta clase. Vamos a ver los comentarios que tenemos acá, a ver si podemos contestar alguna pregunta también de la gente en Facebook que también nos están acompañando. Entonces, a ver, Alitutamashi, Yupaichani, sí, por favor, muchas gracias. Alituta, ¿cómo escribo? ¿Soy profesor o docente? Se escribe soy profesor. Quedaría Ñukaka Yachachik mi kani. Eso sería soy profesor. Yo, ¿sí? El K justamente está poniendo como sujeto. Yachachik y mi está enfatizando justamente eso. Ah, qué bien. Aliwa me está informando también que ya está abierto también el Quizlet de los colores de Tulpucuna. Así que acaba de ponerlo en el chat, Aliwa. Así que gracias, Aliwa, Yupaichani, para que sigan también practicando con eso. A ver, vamos a quién más por acá. A ver. Ahí sí ya, Magdalena Pauta. ¿En la familia es correcto que Warmi se nombre a un animal? Hembra, he oído en nuestra lengua castellano. Es lo que habíamos hablado con el género en quichua. Cuando con nosotros queremos poner, recordemos eso también. Alku es general, para machos y para hembras. Si nosotros queremos darle un género, nosotros ponemos Kari Alku para los machos y Warmi Alku para las hembras. ¿Sí? Es la forma en que nosotros generalizamos en quichua. Entonces, sí, justamente en la pregunta que me está mencionando Magdalena Pauta. Lituta y Achachig, ¿hay alguna canción sobre los colores en quechua para niños? No es quechua, no estamos aprendiendo quechua ariana, estamos aprendiendo quichua. Entonces, y lastimosamente no tenemos, yo también tengo un hijo y estamos en eso de cómo enseñarle los colores. Todavía no tenemos eso, pero ojalá más adelante. Wambra, se escribe Wampra, pero se pronuncia Wambra, Nicolás Chango. Shuk Punjabi Recursion, Kayakaman. Listo, ok. Y vamos los últimos minutos. Pues Facebook también ya ha estado aquí. Aquí dice Chaupina, Mashi Chaupina, Rakina. ¿Es un solo verbo o son 2 verbos en el mismo? Son 2 verbos distintos que tienen un significado parecido.
Marco también me está diciendo que ya está el juego de los colores en quichua, así que Marco ya va a poner en Telegram también el enlace. Yupaychani, Marco. Muchas gracias a la gente que nos ayuda y hacen posible que este curso sea interactivo y que podamos ir avanzando. Pues entonces ahora vamos a preguntas en Zoom. ¿Alguien que levante la mano en la cámara que tenga alguna pregunta? Por acá. Rocío Orbe está levantando la mano. A ver, vamos con Rocío, a ver qué nos pregunta. A ver, reiniciamos audio. No. Listo. Rocío. Imanaya, Rocío. Imanaya, Alituta. Alituta, Imanaya Takangi. ¿Puedo no contestar todo eso ahora? No, sí se debe contestar porque estamos practicando. Ok. Te ayudo. Aliya Mikani. ¿Sí? Es lo que estás respondiendo cuando alguien te pregunta cómo estás. Aliya Mikani, estoy bien. Aliya Mikani. Muy bien. Y ahora, Maimanda Takangi. Sí. Ikimba Imashuti Titak Kanki. Me estás preguntando mi nombre. Ñukashutimi Sacha. Maimanda Takangi. ¿De dónde eres? Sí, Quito, Yakta Mantami Kani. Muy bien. Listo. Ahora sí, va con tu pregunta. Basta Wata Tacharingi, ¿no? Ya, basta Wata de una, dale. Pishka Chunka Ishkai. Lipacha. Yupaychani. Vamos con la pregunta. Yupaychani. ¿Por qué se dice perdón? ¿Por qué se dice Ruku Turi y Paya Pani, Paya Ñaña, Ruku Yauki? ¿Qué significa Yuku y qué significa Paya? Ruku es mayor, viejo. Y hermano mayor. el femenino es Paya. Vieja mayor, ¿sí? Cuando estás hablando justamente, acá tenemos una broma también del Rukuchuri. Cuando tienes 4 o 5 niños, el primero es el Rukuchuri, el hijo mayor. Y si es hija, es Paya, Payaushi. Paya Ñaña, Payaushi. Payaushi. Ok. ¿Sí? Yupaychani. Y Matacha. Listo, apaga el micrófono, por favor. Vamos. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A ver, veamos por acá, en la otra pantalla. ¿Alguien que levante la mano? ¿No? ¿No quieren hacer el ejercicio de Imanaya Takangi? Daniela Cruz. A ver, vamos por acá que está levantándome la mano, Daniela. Espérate que activo el micrófono. Pero no se activa. ¿Tienes micrófono? No se activa. ¿Puedes activarlo tú? ¿Te permite? No creo. Ya está, ya está. Ahora. Manaya Daniela. Manaya. Ali. Tienes que responder. Imanaya. Ali Mikani. Alimari. Maimanda Takangi. Colombia Yaktamikani. Lipacha. Más Nahuatata Tacharingi. Ñukaishkaishunga Shushku Watagutami Charini. Lipacha. Muy bien, gracias. Ahora vamos con la pregunta. Una pregunta. ¿Por qué dice cuando dice que yo tengo una hermana, dice Ñukacharini, si se supone que el verbo va al final? ¿Sí? Hay excepciones en esa forma, ¿no? Justamente estaba intentando ponerlo también con el verbo al final, pero
ahí en ese caso ya no va. Esa es una excepción. Hay excepciones. Especialmente cuando estás hablando porque la oración está hecha de esa manera. Listo. Yupaychani. Y Matacha. Gracias. Apaga el micrófono, por favor. Y vamos cerrando con el último. Por acá hay alguien. Moisés Espinosa nos está levantando la mano acá. ¿Moisés? No, ya se fueron todos los que querían. Aquí hay pues hay una... Ya, Mashi, ya está. Estoy prendiéndola a Moisés. ¿Moisés? ¿Ya está? No. Vamos con... Mala, Mashi. Escoja otro, Mashi. Sí, ya estoy intentando activar el audio de otra persona. Jenny Imbaquingo. Alituta, Alituta, Jenny. Imanaya. Alimikani, Maimando Takangi. Kayambe, Yaktamanta Mikani, Alimari. Mas Nahuatata Tacharingi. Ñakaka Ikai Chunga Picha, Guatakunatami Charini. Alipacha. Ahora sí. Tu pregunta, por favor. Solo era no sé si yo estoy bien o estoy mal. Lo que pasa es que en el libro, en eso de hermano a hermana y de hermana a hermano, ¿cómo se dice? Está diferente a lo que usted nos dijo. No sé si en el libro está mal, porque está al revés, me parece. Estoy viendo el libro. ¿Y tú te refieres a Wauki, Ñaña, Turi, Pani? No, a Turi y a Pani. A Pani y a Turi, porque dice de mujer a hombre, Pani. Sí, la flecha está mal. Ya, eso nomás. Gracias por la observación. Sí, la flecha está mal. Debería ir hacia el otro lado. Al lado contrario. Está mal en el libro. Ya. Ya, muchas gracias por la observación. Pues muy bien. Hemos intentado ser puntuales. Creo que hemos avanzado bastante. Hemos recordado lo de los verbos. Parece que ya más o menos se va aclarando el tema de la conjugación en presente simple. Tenemos los verbos. Hemos hecho una canción. Hay que escuchar la canción. Voy a añadir también eso en la tarea para que la vayan cantando, para que vayan repasando la pronunciación, para que vayan repasando también escuchar cómo funciona. Y entonces, hasta aquí el día de hoy, nuestra clase número 6. Nos veremos el día miércoles. Continuamos estamos ya en la penúltima semana, porque la próxima semana ya es nuestra última semana de clases y seguiremos avanzando con nuestro proceso de aprendizaje. Por nuestra parte, pues, muchísimas gracias por la atención. Siempre es un gusto tenerles a ustedes hasta esta hora de la noche siguiendo todo el conocimiento de Quichua. Tukuy runa kunamambas yupaychani, yupaychapani, shinayata ashapas runa shimitapas shinji ashpa yachakushpa katina kapanchi mashikuna. Y muchísimas gracias por todo. Abro el micrófono nuevamente y nos vamos despidiendo. Kayakaman, 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 mashikuna, kayakaman. Yupaychani. No trabaja. Sigue así. Yupaychani yachachi. Chig. Yupaychani yachachi. Yupaychani machi. ¿Qué pasó?